Bien, ganar. Y voy a presentarles lo que es mi proyecto de termodinámica. El mineral que me fue asignado fue la calcita. La calcita es muy común y tiene una amplia distribución por todo el planeta. Se calcula que alrededor del 4% de la corteza terrestre es de calcita. Presenta una enorme variedad de formas y de colores y se caracteriza por su relativa baja dureza y por su elevada reactividad incluso con ácidos débiles, tales como el vinagre o incluso con el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico. A continuación les voy a presentar por qué es importante hacer el estudio sobre la calcita. Una de las razones por las cuales se usa, una de las razones por las cuales es importante, una de las razones por las cuales es importante notar esta efervescencia que tiene la calcita con un ácido, es para saber en lo... Nuestro proyecto consistía en crear una solución de ácido clorhídrico, en la cual se fuera añadiendo un mol del ácido constantemente hasta llegar a una concentración de 14 moles. Ahora, ¿por qué es importante relacionar el ácido clorhídrico o esta solución de ácido clorhídrico con la calcita? En la minería en la minería o la geología, en los yacimientos se usa el test para saber cuánto el suelo puede producir CO2, se usa el test del ácido. En este caso, el suelo o el yacimiento se comprueba si contiene una alta concentración de calcita colocándole o sometiéndole sobre un baño de ácido. ¿Por qué? Porque la calcita, al reaccionar con el ácido, libera CO2 y cloruro de calcio. Como podemos ver en el video, a medida que va añadiendo ácido clorhídrico, comienza a aparecer una efervescencia. Este es el CO2 que se sigue liberando al ambiente al hacer este test. Ahora, si no sé, muchos de los ácidos que se usan para tratar minerales son el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Y como podemos ver, la calcita reacciona violentamente, o en este caso, reacciona con mucha facilidad ante cualquiera de estos ácidos. Pero mejor veamos esto en nuestro modelamiento en FEREC-QC. Entonces, nos encontramos en el programa FEREC-QC. Aquí realizaremos el modelamiento de nuestro producto. Primero que nada, en FEREC-QC tenemos que ingresar lo que es nuestra solución. En este caso trabajaremos con una solución de agua destilada a una temperatura de 25 grados, un pH de 7, y aquí podemos observar las unidades en las cuales está dado, y se produce hacer lo que es la solución. En este caso va a reaccionar con una solución, con un ácido que será el ácido clorhídrico. Y como lo definimos anteriormente, se pide que se reaccione agregando un mol cada vez que se realice el equilibrio. En este caso, se agregará un mol en 14 pasos. Ahora, el siguiente paso de lo que nosotros hacemos es crear lo que es un equilibrio de fases, donde seleccionaremos nuestro mineral. En este caso, la calcita. Por ahora trabajaremos solo con 0.5 de moles para poder observar de manera más evidente lo que es la solubilidad, el funcionamiento del pH y lo que es las concentraciones. En este caso, para la primera prueba, lo haremos con una saturación de 0. ¿Qué significa que esté en una saturación de 0? Significa que no se encuentra ni sobresaturada ni subsaturada, sino que se encuentra en el equilibrio. Ahora, aceptamos. Como podemos observar, se genera lo que es el equilibrio de la fase, donde la calcita es 0 y tiene una saturación de 0 y una cantidad de 0.5 moles. Procedemos a correr nuestro programa. Ahora, lo que nos da el programa son 14 reacciones en la cual se va agregando una mol de ácido clorhídrico cada vez a la solución. En este caso, primero nos describe nuestra solución sin reaccionar con nada, en donde su pH es de 7, el volumen y lo que podemos ver, la volumen en la masa del agua, porque solo estamos trabajando con agua destilada. Ahora,
Como podemos ver, la reacción en el paso 1, solo se agregó 1 mol de ácido clorhídrico. Aquí podemos ir apreciando lo que se va precipitando. ¿Con qué empezamos? Que eran 0.5 moles de calcita y con qué estamos terminando, 4.58. Ahora, el programa nos da muchos más datos en sí, nos dan hasta la actividad de lo que es nuestro compuesto, nuestra especie, que vendría a ser la calcita. Pero veámoslo de mejor manera con unas tablas que podemos apreciar lo que es lo que es la solubilidad del pH y cómo va variando según esto. Muy bien, tenemos ahora lo que es nuestro índice de saturación, nuestras tablas de índice de saturación. Aquí está nuestra tabla de la simulación del índice de saturación y podemos observar cómo las concentraciones en este caso van de 1 hasta el 14. Nuestra solubilidad, como tomamos los valores finales de nuestra simulación de Ferri-QC, podemos observar cómo va disminuyendo desde 0.45 hasta llegar a 0 cuando llegamos a una concentración de 14 moles de ácido clorhídrico. Aquí tenemos un pequeño recordatorio de lo que fue nuestro código en sí, nuestro input de lo que fue el Ferri-QC. Pero observamos mejor en un gráfico esta data. Tenemos un gráfico solubilidad-concentración, en la cual vamos a ver que desde que empezamos el 0.5 moles, la solubilidad va aumentando. ¿Por qué digo que está aumentando? Porque se disuelve, va disminuyendo de manera gradual de 0.5 moles que tenemos hasta 0 moles, de la solución. En este caso, cuando a medida que aumentamos la concentración, aquí, como podemos observar, a 14 moles está completamente disuelto nuestra sal, nuestros 0.5 moles de calcita. Ahora, tenemos un gráfico solubilidad pH, en la cual podemos observar que de 0.5, que era nuestra cantidad de sal inicial, podemos observar cómo se empieza en un pH de 6 y va disminuyendo, disminuyendo. En este caso se va volviendo más ácido hasta llegar a un 5.4, un 5.3, cuando ya completamente se disuelve la sal, en este caso nuestra calcita. Nótese bien lo que acabamos de ver en estos gráficos, porque ahora vamos a realizar una simulación con una saturación de 3, ya no una saturación de 0, sino una saturación de 3, para observar mejor cómo varían los datos si nosotros sobresaturamos, en este caso, la solución con calcita. Volvemos a nuestra interfaz de Ferri-QC. En este caso, vamos a cambiar lo que es el equilibrio de fases, pero ahora con una saturación de 3. Procedemos a hacer lo que procedí a hacer fue darle clic izquierdo, editar. En este caso pueden borrarlo y volverlo a colocar, pero yo prefiero editarlo directamente. Tenemos la calcita. En la calcita lo que hacemos la saturación fue colocarle 3. Significa que está subsaturado con un índice de saturación de 3. Procedemos a correr el programa. Y listo. Ahora, podremos observar cómo va a ir cambiando esta solubilidad. Ahora, procede a pasar lo mismo. Sucederán 14 reacciones en las cuales podemos observar que primero nos definen lo que es nuestra solución sin reaccionar con ninguno de los dos. Y comenzamos con la reacción número 1, donde se le agrega 1 mol de ácido clorhídrico. Ya de entrada podemos ver la precipitación. Este es el inicial, con lo que empezamos. El final, que va a ser con lo que queda sin reaccionar todavía, y el delta es la diferencia entre el final y el inicial, o sea, todo lo que se disolvió en la solución. Podemos observar el pH como empezamos en 7 y ahora se encuentra en 7.9. Pero veámoslo mejor con unas tablas en lo siguiente. Volvemos a nuestras diapositivas. En este caso tenemos nuestra tabla de nuestro índice de nuestra simulación con nuestra saturación de 3. Podemos observar claramente cómo la solubilidad, o sea, como tomamos el vector final, es mucho mayor. En este caso, cuando ya tenemos una concentración de 7 moles de ácido clorhídrico, ya nos encontramos en el último, donde ya comenzó a reaccionar por completo. En el octavo, cuando llegamos a 8 moles de ácido clorhídrico, tenemos que se disolvió por completo nuestra sal. Y nuestro pH, de manera sorpresiva, en esta ocasión, fluctuó de un 7.95, o sea, casi 8, hasta 6.16.
A diferencia de lo que fue en nuestra anterior tabla, cuando la saturación era cero, con nuestro índice de saturación 3, la solubilidad fue mucho mayor. Por lo cual, ya para el noveno, cuando ya teníamos 9 moles de ácido clorhídrico, la solubilidad ya era cero porque ya no podía reaccionar más, pero el pH siguió disminuyendo ahora sí de una manera más normal. En este caso se volvió obviamente mucho más ácido en nuestra solución porque solo le estuvimos agregando el ácido clorhídrico. Aquí tenemos el FerriQC, o sea, nuestro código, en el cual aquí ponemos el equilibrio de las fases, donde la calcita tiene un índice de saturación 3 y una concentración de 0.5. Seguimos trabajando con 0.5 para poder ver la diferencia con el anterior, que es nuestra saturación de 3. Ahora, podemos observar claramente en nuestras tablas de pH con solubilidad que empezamos en 0.45 y ya. Con el pH no hubo mucho cambio. En realidad empezamos de 8 y terminamos en 6. Pero se terminó de disolver por completo la sal y el pH tuvo un descenso mucho más elevado. En este caso, de 6 pasó a 3 a medida que seguíamos agregando más ácido clorhídrico. En otro tipo de gráfico para observar lo que es el comportamiento de esta solución, podemos ver la concentración y el pH. Empezamos con una concentración de 1 en un 8. Y a medida que se fue disolviendo o aumentando el ácido clorhídrico en este caso, vemos cómo el pH seguía descendiendo. Ahora, si nos fijamos aquí, entre el 6 y el 8, aquí en el punto 7, fue la última ocasión donde teníamos sal. La sal, o sea, nuestra calcita. En el octavo ya no había presencia de calcita, ya se había disuelto todo, por lo que podemos ver una pendiente mucho más definida a medida que agregábamos la solubilidad. Por lo tanto, el pH y la concentración estaban relacionadas de una manera más directa cuando ya no estaba actuando lo que era la calcita sobre el éster. Lo podemos observar de mejor manera cuando miramos la actividad de lo que es la calcita. Podemos observar que la concentración en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, la actividad de la calcita se mantiene constante. Y en este caso, de a partir del 7 para abajo, del 7 en adelante, la calcita ya no reaccionaba porque ya se había disuelto por completo, ya había formado el cloruro de calcio, ya había expulsado todo el dióxido de carbono, todo el CO2, y podemos observar cómo su actividad decrece drásticamente hasta que cuando llegamos a una concentración de casi 14 moles de ácido clorhídrico, su actividad es casi o muy cercana a cero. Muchas gracias.